Bueno, buenos días a todos. Qué bueno que podemos estar un domingo más juntos. Y quería a ver si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40. Y aquí tenemos unos versículos en 40, 28. Vamos a leer desde 28 a 31. Hoy un día el hombre cada vez más quiere desprenderse de lo que es todo lo que tiene que ver con Dios y lucha por su fuerza, y a veces aparentemente parece que puede, ¿no? Parece que tiene con qué, ¿no? Tiene con qué de enfrentar todas las situaciones y todas las cosas que le vienen, pero con el tiempo sabemos que no es así, porque cuando pasan los días, a lo mejor hoy enfrentas una situación de una falta de perdón, o de una situación familiar, o lo que sea, cualquier que puede ser nuestra angustia, nuestro problema que vivimos. Pero cuando pasan los días, parece que el mismo problema empieza a pesar más, empieza cada vez, y parece que cada vez esa fuerza que hoy tienes, mañana ya son menos, son menos, y son menos. Y aquí vemos en la palabra de Dios como Dios una vez más nos acuerda que Él está. Y los que realmente confían en Dios, me gusta aquí la palabra que usa, dice los que esperan en el Señor, los que esperan en Él, ¿no? Porque a veces la fe, todos decimos, si preguntas y dice, pues yo creo, ¿no? Pero la fe tiene que ver con la confianza, ¿no? De poder realmente confiar en Dios, en todas las cosas, ¿no? De poder realmente descansar en lo que es la sabiduría, poder descansar en lo que es la providencia, poder descansar en lo que es la fuerza que viene de Dios, ¿no? En nuestra vida. Dice en 28, hace esa pregunta: ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien que lo alcance. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, ¿no? No esa fuerza en los jóvenes donde, ¿no? Que parece que todavía, pero pasa el tiempo, ¿no? El tiempo pasa y al final aquello que parece que no es como, no, ayer estaba, es un ejemplo así pero ayer estábamos quitando unas cosas y estaba yo con un somier y parece que cuando lo cogí no pesaba, pero cuando ya lleva 100 metros que ya empieza, parece que ya el peso ha cambiado, ¿no? Y eso pasa muchas veces en nuestra vida con las situaciones que vivimos, con las cosas que vivimos. Y aquí nos pone ese ejemplo, ¿no? El muchacho en su fuerza dice, bueno, pues yo tiro para adelante, pero al final, tarde o temprano, ¿qué? Se cansa. Pero ahora nos dice, pero los que esperan en el Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que confían, los que esperan en Dios, y que dejan su vida en manos de Dios y de verdad confían en Él. Pero como antes nos dicen, en su sabiduría, en lo que Él es. Tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí representa, ¿no? La águila, sabemos que es una ave que se mueve, y puede estar horas y horas la vez ahí volando y no reposa en ningún momento a descansar. ¿Por qué?
porque se mueve por las corrientes y la misma corriente usa la misma corriente para volar, para hacer su vuelo. No es lo mismo que ves un pajarito de estos pequeños que para ir de ahí a ahí tiene que mover las alas así, y está cansado y tiene que parar. ¿Para qué? Para descansar un rato para poder empezar otra vez. Las águilas no son así, ¿no? Y nos representa, aquí nos habla de lo que realmente confían en Dios. ¿Por qué? Porque su vida descansa en el poder de su fuerza, ¿no? Es Dios quien nos renueva, ¿no? Ese renuevo que todo mundo necesita. En este mundo todo necesita un renuevo, todo se desgasta, todo, ¿eh? Y nosotros viviendo necesito esas nuevas fuerzas de Dios, ¿no? Y hay un pasaje de apóstol Pablo en 2 Corintios, ahí lo dejamos, segunda carta que le escribió a los Corintios, y ahí apóstol Pablo también habla de una situación personal que él vivía. No da mucha claridad, pero sí que nos habla de una situación que él vivía y rogaba a Dios que se la quitase, ¿no? ¿Sí? Y a veces puede ser que Dios, aparentemente, cuando nosotros oramos, cuando pedimos, puede ser que Dios parece que no responde a lo que tú quieres o lo que tú deseas, no te da lo que tú realmente en este momento pides. Pero si hay algo que Dios sí que nos da, es lo que hemos leído antes, esas nuevas fuerzas, esa gracia que cae en nuestra vida, que nos ayuda a poder vivir lo que vivimos, lo que nos sucede, ¿no? Y vamos a leer podéis leerlo después desde 12, en el principio vamos a leer desde el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, en 2 Corintios 12, 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo. Y me gusta esa palabra, ¿no? Dice que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? De que puede realmente el poder de Dios reposar en nuestra vida, ¿no? Pero que vemos la confianza de Pablo, ¿no? Y esa es la que tiene que ser la vida de un cristiano, ¿no? De que todo el camino es como, está en la oración, ¿no? Como siempre, todo lo que pedía, todo lo que quería que en su vida ocurriese, todo lo que quería que en su vida pasase, tenía que ver con su relación con Dios. Eso es, ¿no? Los que esperan, los que confían, ¿no? En Dios solamente. No cogía su propio camino, ni cogía, no. Y aunque esta situación no cambiaba, pero sí que sabía claramente, el Señor le dijo, bástate, que es suficiente, mi gracia es suficiente para tu vida, ¿no? Y como dice, el poder de Dios dice, reposa sobre mi vida, ¿no? Como a pesar de todo, ¿no? Uno puede tener que nuevas fuerzas, ¿no? Y podemos vivir los problemas y las situaciones, pero confiando en Dios, ¿no? Y ese es el Dios que tenemos, ¿no? Es el Dios que nos ha cambiado, que nos ha transformado, que ha hecho de nosotros nuevas personas, nos ha dado una nueva vida, ¿eh? Y eso es lo que queremos vivir, ¿no? Por eso también ahora pues tenemos un rato de adoración, de alabanza para adorarle, para exaltarle, para darle la gloria que solamente Él se merece. Amén. Bueno, no puede ser de otra manera que el pueblo de Dios, el que de verdad se ha vuelto a Dios, de verdad, sinceramente, pues
no esté en actitud o en el corazón o con el corazón, ¿verdad?, de alabarle, de adorarle y de rendirse, ¿verdad? Una reunión cristiana tiene que ver con un culto a su Dios. El que no le conoce, bueno, pues está ahí en la expectativa, con sus oídos, ¿verdad?, con su lucha en su corazón, en su mente, está luchando, con lo que oye, con lo que siente. Bueno, pues si sientes, que lo sientes, es la presencia de Dios, que ha tenido misericordia y sin saber cómo, ni tener planeado nada, nos atrajo hacia Él. Y ahora, bueno, hemos vuelto nuestras vidas hacia Él. Pero quedan muchas vidas, muchas personas en el mundo que tienen esa situación de no haberse vuelto todavía a Dios, ¿vale? Entonces, bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, sabe a quién llama, cómo le llama, cuándo le llama. Y si hoy estamos aquí, ¿verdad?, es porque Dios no falla. En su tiempo, sabe que es este el tiempo tuyo y sabe cuál es el momento, y lo que podemos es animarte a aprovecharlo. No dudar nunca de que Dios, ese Dios que no ves, pienses que falla. Cuando pensamos que Dios falla es la dureza de nuestro corazón, nuestra incredulidad, el pecado que mora en nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, el culto a Dios es rendirse. Nos rendimos, le cantamos, le adoramos, y no es algo que nos han enseñado, ¿verdad?, sino es algo que brota de nuestro corazón y de un nuevo corazón, ¿vale? Entonces, bueno, Dios tiene miles y millones de mensajes, todos concentrados en este libro, ¿eh? Este libro que anda por el mundo, para algunos es lo más preciado. Moverte sin el libro, sin la Biblia, es algo ya no es usual para un cristiano. Él va con su Biblia, por algo será. Pero por el mundo circulan muchas Biblias y muchos escritos y muchos libros de religión, religiones de hombres, no de Dios, ¿eh? Porque dice que la verdadera religión tiene que ver con otras cosas. Es una creencia profunda, interior, en Jesucristo, ¿verdad? Y claro, es tan complicado para el hombre entender estas cosas hasta que Dios no le hace entender. Si Dios te ha llamado es porque quiere hacerte entender, no quiere que te pierdas, ¿verdad? Porque vivimos, ¿verdad?, el mundo vive, todos vivimos en una cierta ligereza, y como que mañana, va a haber un mañana. ¿Seguro? ¿Y quién sabe eso? No, porque es que ha habido tantos mañanas, ¿por qué no va a haber otro mañana? Bueno, el planteamiento, pero no depende de las personas. Si hoy estamos, es porque Dios ha querido. Cada día es de Dios, de un solo Dios, del Dios verdadero, del que creó todas las cosas, ¿verdad? Y empieza a caer un peso sobre nosotros, en nuestra conciencia, cuando oímos el Evangelio, cuando oímos que Jesucristo, Dios en carne, murió por nosotros, ¿verdad? Cargando todo su pecado, el pecado de toda la humanidad, presente, pasada y futura, sobre él. Yéndose a la cruz, dando su vida como ofrenda, derramando la sangre, que por la sangre dice que son la remisión de los pecados de los hombres, ¿verdad? Encontramos el antiguo pacto, que era por sangre de animales, sacrificios de animales. Dios iba ya planteando, ¿verdad?, a la humanidad que vendría el Cordero de Dios, Jesucristo, Dios. Si no hubiera sido Dios, ¿habría resucitado? ¿Sí o no? No. Lo sabemos bien. Bueno, entonces es un plan divino, un plan de Dios que nadie ha podido torcer, ¿verdad? Los intentos de hacer desaparecer la Biblia han sido muchísimos. Cuanto más se luchaba por esto, de repente en Alemania un hombre imprime toda la Biblia y empiezan a salir
escritos y escritos sagrados para todo el mundo. Otros dedicándose a traducirlo y llegando en su propio idioma a todos los confines de la tierra. ¿Por qué esto es así? Porque Dios quiere que nadie se pierda, nadie, y que viva en esta tierra, ¿verdad? Con gozo. Con problemas, mucho, pero con gozo. Con un gozo que no tiene que ver con las circunstancias. Por eso los ricos compran su alegría con dinero y se cargan de pecado, porque acaban yendo a situaciones, pasando líneas y rayas, ¿verdad?, que les permite su riqueza, destrozando sus vidas, ¿verdad? Diles a los ricos de esta tierra, decía Santiago, ¿no? Dice que usen sus riquezas para otro fin, ¿no? Si Dios le ha permitido tener dinero o riquezas, que lo haga bien, ¿no? No que las malgaste y destruya su vida con estas posibilidades, ¿vale? Bueno, vamos a ir a uno de los profetas del Antiguo Testamento, que se llama Amós. Lo llamamos los profetas menores por la causa de que hay el escrito que se ha quedado escrito es más corto que otros profetas, pero no podemos decir que su profecía, su trabajo fue menor o mayor, sino que quedó esto escrito, ¿vale? Y hacemos este tipo de distinción, pero no menor en el sentido de que era menor en otras cosas, ¿no? Era un profeta de Dios, tenía una palabra de Dios, ¿vale? Y en este libro, en el capítulo 5, y en los versículos 4 y también 5, hasta el 6, perdón. Leemos esto. Pero así dice el Señor a la casa de Israel. Así dice la palabra del Señor a la casa de Israel. En principio vemos que parece que va dirigida solo a Israel, al pueblo de Dios, al antiguo pueblo de Dios. Pero es una promesa que se extiende para todos y en todas las épocas. Podemos creernos esto, ¿vale? Podemos creernos esto, que esto es una promesa para nosotros y para todos los tiempos. Y la palabra, y cuando el que lee la Biblia, los que leemos la Biblia, y cuando dice la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, hay que tener mucho interés, mucha precaución. Cuando Dios dice, Dios dijo esto, y cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Escrito está, ¿vale? ¿Y qué es lo que dijo? Que encontramos, dice, buscadme y viviréis. Dice, bueno, pues eso sería una palabra dirigida a alguien que murió. Entonces, esta palabra está recibida a los que estamos vivos. Entonces tiene que hablar de otra clase de vida o de un destino para una vida que no sea la que ya vivimos como personas. Y esto es lo interesante y lo que nos quiere comunicar. Dice que si me buscáis, que si os volvéis a mí, ¿qué es lo que quiere decir? Si os volvéis a mí, si dejáis de caminar por el camino donde vais y volvéis a mí, de cierto, dice, viviréis. Mira, esta promesa llega hasta nuestros días. Está escrita hace mucho tiempo. Y en el Nuevo Testamento, que ya es más cercano y es en el pacto en el que nosotros, la humanidad, vivimos, y es el pacto que aceptamos, que es el de la sangre de Cristo, el derramamiento de su vida en la cruz, llega hasta nuestros días. Y si hoy, día de salvación, porque para Dios todos los días es hoy, día de salvación, dice, buscáramos o buscásemos a Dios sinceramente, viviremos. La vida de Dios viene a formar parte de la vida de los hombres. Y esto es una gran bendición. Tanto esa palabra que a veces usamos religiosamente, que Dios te bendiga, bendito, pues es una bendición, es una realidad, ¿vale?
Tiene que pasar de ser de algo formal y algo religioso a algo real y verdadero. Es una gran bendición. Del que se vuelve a Dios de verdad, vivirá. Dice, bueno, si estoy vivo, ¿qué más vida puedo? Pues es la vida de Dios en nosotros. ¿Por qué creemos que uno que se confiesa cristiano y verdaderamente cristiano es diferente? ¿O debe de serlo? Por eso al final del mensaje tengo que voy a hablar de la sinceridad. Porque puede haber en mi corazón engaño, o quiero mostrar algo, o quiero vivir algo que no tiene nada que ver con la verdad. Y confieso una conversión, confieso una creencia o un cristianismo que no tiene que ver nada con una sinceridad, haberme vuelto de verdad. Y volverme es volverme, ir a otro camino. Eso es lo que yo quiero. Porque en esta vida, en este camino, como yo vivo, ya no estoy a gusto. Estoy lleno de problemas, lleno de angustia, no encuentro salida, no veo final, no veo prosperidad. Estoy como en una ceguera. Bien, conviértete al Señor, mírale a Él. No le veo, cierra tus ojos. Ten fe, Él te escucha, seas quien seas. Y dile, Señor, necesito volverme a ti, necesito verte. Y ten en cuenta que no vas a ver nada. Pero en tu espíritu, en tu corazón, en tu interior, vas a sentir y vas a ver realmente que Dios es veraz. Estamos en el tiempo de la fe. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero ¿sabes lo bueno de esto? Que después, los que hemos vivido de esta manera, le veremos eternamente. Hay que esperar en Dios. Y es una gran realidad. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Seguimos leyendo. Y dice en el versículo 5, dice, y no busquéis en Betel, en una ciudad. Vamos a hacer un poco de historia también sobre esta ciudad. Dice, ni entréis en Gilgal, otra ciudad, ni paséis a Berseba, otra ciudad. Dice, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Ahora, versículo 6 nos vuelve a decir, buscad al Señor. Jehová tiene que ver, es un nombre de Dios, ¿verdad? Ese nombre que tenemos tan en nuestra sociedad tan, Jehová es un nombre de Dios. Señor Dios Todopoderoso, Señor de toda potencia, Jehová, el Señor. Dice, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sino a ver en Betel quién la pague. Tenemos que irnos un poco a hacer historia, irnos a este momento, y Betel significa casa de Dios. Era una de las ciudades de Israel. Y el profeta Amós está en un tiempo, en el tiempo que le tocó vivir a él, donde Salomón, el hijo de David, había muerto. ¿Y qué ocurrió cuando murió Salomón? ¿Lo sabéis más o menos? El reino de Israel se dividió. Reino del norte, reino del sur. ¿Vale? Betel y Samaria quedaron en el reino del norte. Y allí estaban de las 12 tribus, casi todas menos 2, estaban en el reino del sur. Era el reino de Judá. Os pongo un poco en la situación para poder desarrollar un poco el pensamiento, porque esto es trasladado a todas las épocas. Pero lo cogemos desde aquí, ¿vale? Y el reino del sur estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Había allí su rey, y en el reino del norte las demás tribus y su rey. Y era en el tiempo de un rey que se llamaba
creí que me iba a confundir, no, Jeroboam. Habéis oído de este rey más o menos lo que leemos el antiguo Jeroboam. Segundo, hubo un primero y un segundo. Y estaba en este tiempo, el reino estaba dividido. ¿Por qué se dividió el reino? ¿Por qué se divide el pueblo de Dios? ¿Por qué se divide Israel? Por su maldad. Y cada uno tiró para su lado. Y unos lo hicieron mal y otros peor. Cuando no hay una unión en Cristo, cuando no hay una creencia verdadera, la tendencia es a dividir, a separar, a cada uno a hacer lo que buenamente cree y cree que debe de hacer. Y no lleva a ningún lado y no hay ningún beneficio. No hay bendición de Dios. ¿Vale? Pues esto estaba ahí. Muerto Salomón, división del reino. El primer rey que hubo era Jeroboam I, y este asunto trata Amós con este otro rey. ¿Vale? Betel, como dije antes, es una ciudad. Cuando leemos la Biblia vemos que hay varias ciudades que empiezan con Betel. Significa casa. Casa de Dios, casa de pan, casa de. Bueno, esto es lo que nos encontramos. Pues Betel es casa de Dios. ¿Qué ocurre? Que este hombre hace su propia religión, una religión del Estado. Y esto el pueblo de Israel. ¿Y qué hace este hombre? Dice que construye una vez más, un becerro de oro. Uno para Betel y otro para la ciudad de Dan. Y ahí hace una religión que no tiene que ver con Dios, que no tiene que ver con el Dios de Israel, con el Dios verdadero. Hace su propia religión y empieza a hacer una competencia religiosa al reino del sur, que estaba Jerusalén, el centro, el epicentro de la adoración del pueblo de Israel, donde estaba el templo. Y empieza a haber una competencia religiosa que no iba a ningún lado. Pero era tal el desconcierto y la maldad que sale de nuestro corazón, y después de haber seguido una vida con su Dios, en el momento en que tú, yo, cualquiera de nosotros empiece a buscar otra forma, otra fórmula, algo que sea mejor, que me cuadre más, que me guste más, ¿verdad? Esto, si nos pasa ahora en la iglesia, a ver qué iglesia me gusta más, a ver qué iglesia me da el mensaje que yo más puedo llevar, que no me sea tanta, ¿verdad? Pues mira, la iglesia perfecta no existe. No existe. Pero la palabra de Dios es perfecta. O la tomamos tal como es, o nos hartaremos a buscar. Y nunca encontraremos, porque nada se va a adecuar a nuestro propio corazón, si tiene que ver con la palabra de Dios. Es imposible. Dice, estar en paz con todos. ¿No leíamos esto el otro día? Estar en paz con todos. Pero el estar en paz con todos, si conlleva que se sacrifique nuestra santidad o se comprometa la palabra de Dios, no lo hagas. No lo hagas. ¿Verdad? La palabra de Dios es tal como es, acéptala. Es lo mejor. Yo no voy a luchar contra la incredulidad de otro, yo lucho contra mi incredulidad, aunque afecte al grupo, el corazón de la gente. ¿Verdad? Hizo un becerro de oro. Y él dijo, este es el lugar donde hay que ir. Esta es la religión del Estado. Mira, voy a decir una cosa acerca de la religión, que es hecha por hombres, por personas, sea quien sea Jeroboam, sea el hombre, quien sea, como salga de él, de su propio... Mira, consecuencias. Dice que la religión que se estableció allí, y toda religión que se establece de parte de hombre, dice que niega toda libertad civil y religiosa. La niega. Y es una manera de descubrir, y de cómo descubrimos de que miles de religiones habitan en el planeta Tierra. Miles. Y hay algunas muy, muy conocidas. Pero niegan, y le ves su libertad civil. No son libres.
y religiosamente no son libres. Esto es como decía, no, como yo nazco aquí y la religión de aquí es esta, yo por el hecho de nacer ya tengo que ser lo que soy. ¿Ves? Falsa religión. Niega tu libertad civil y tu libertad religiosa. Y esto es lo que estaba haciendo, y esto es lo que estaba pasando. Pero Dios intervino con una palabra de un profeta, de un hombre que lo sacó. Bueno, si lo leéis, si os animo a leerlo, es cortito el libro de Amós. ¿De dónde le sacó? Ni él mismo se lo creía. Y Dios puso una palabra de él y lo usó. Y le dijo, vete al reino del norte. Habla allí diciéndole, buscadme y viviréis. Porque si no, voy a traer juicio a la casa de Israel. Y esto es lo que vivimos, lo que vive este planeta. Vive en un constante desafío con Dios. Vive en una constante guerra espiritual, de incredulidad, de corazón duro, de no querer saber nada, ¿verdad? De una autoridad que no ve, no tiene el libro. Y si lo tiene en la estantería. Y nunca lo ha leído, y aunque lo lea no tiene entendimiento de lo que está pasando aquí. Porque para entender el libro hay que nacer del escritor o del autor de este libro, que es Dios mismo. Hombres usados, por supuesto. Pero la inspiración de este libro es del Espíritu Santo. Otro tropiezo para la humanidad religiosa, la Trinidad de Dios. ¿Verdad? Como no lo entiendo, no creo. Como no lo veo, no creo. Ese es el mensaje del mundo. Pues yo estaba en esa situación, como todos, en su momento. Pero sin ver, Dios me ayudó a creer. Y pude volverme y tomar otro camino. Dije, tomar otro camino que es volver para atrás. Para atrás no hay que ir, porque eso es antinatural. Nadie puede deshacer su vida. No está hablando de esto. Y hay gente que hasta dice, bueno, yo, la ayuda de Dios, voy a esperar. Voy a intentar ir para atrás, a ver dónde fue mi tropiezo, que empezó las cosas a ir mal, no, a ir peor todavía. Y van en su mente y en su deseo de que pase algo bueno, quieren ir hacia atrás. Pero eso es antinatural, no se puede. Y aunque pudiéramos ir, todo hombre, toda mujer, toda persona que viene al mundo, a esta tierra, nace, viene en pecado. Y si no caíste en ese punto y pudieras volver atrás, caerías en otro. Porque tu propio pecado no te va a permitir hacer una vida con Dios hasta que no eres llamado. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Amén. Ha tenido misericordia. Y qué bien que lo pudimos ver. Y se ha acercado a nosotros. Hay miles de cristianos, millones, hoy por hoy en la tierra. Verdaderos, solo Dios lo sabe. Religiones, cientos, miles, millones, no sé si millones ya. Cientos. Por hombres, donde niegan toda la libertad. Se ponen sobre la libertad de los hombres. Pero Cristo simplemente lo que ha hecho es tener misericordia de las personas uno por uno y acercarse a uno por uno y hablarle a uno por uno y ofrecerse él mismo. Yo soy tu Salvador. Yo soy la verdad. Y soy la verdadera vida para que tú vivas en esta tierra. Entonces dice, este mensaje me gusta. Todo va a cambiar. No voy a tener problemas. Voy a ser el hombre más feliz del mundo, sí. Sí y no. Problemas, muchos. Manera de resolverlos,
también muchas. ¿Ves? Ahí empieza a haber diferencia. Estados de enfermedades y demás, como todo. Manera de llevarlo, muy buena. Diferente, mejor. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, esperamos en Él. El que espera en el Señor, nuevas fuerzas tendrá. ¿Sientes que te has agotado? Pues dice el Señor Jesús, dijo, y dice, todos los que estéis cansados y cargados, ¿dónde hay que ir? Ahí. ¿Te sientes cansado, cargado? ¿Quieres estar sobre las dificultades? El águila representa al Espíritu Santo. La paloma y el águila. El águila es un ave muy poderosa, con mucho poder y mucha autoridad en el cielo. Pero también representa la paloma, el Espíritu Santo, que es mansedumbre. ¿Ves? Es mansedumbre. Pero también Jesucristo dice que es el león y el cordero. El león representa en tierra un animal muy poderoso, muy feroz. Nadie se le puede resistir. Pero también representa el cordero. Humildad, y fue llevado a la cruz. Él es el Cordero de Dios. Él es el último sacrificio. Nadie puede pagar por tu pecado y por el mío. ¿Vale? Ah, pues ¿qué es eso? ¿A dónde está? A ver si me puedo operar de esas cosas. No. Es algo espiritual. Dice, el pecado entró en el mundo. Y entró en los primeros hombres por su desobediencia. Se enfrentaron a un Dios santo, poderoso, traspasando su ley. Y el pecado entró en ellos. Y así, por herencia, todo hombre que nace apartado de Dios, rebelde a Dios, incrédulo de Dios, espiritualmente mal. La juventud parece que es, dice, bueno, esto lo viven los mayores, porque le han pasado muchas cosas y están dolidos por todo. Bueno, no te pienses eso. El corazón está mal ya desde el principio. Y el corazón representa el interior del hombre, tu espíritu, tu vida. Dice que sopló y le dio vida a los hombres. Y eso tiene que ser tratado no con fármacos, no con especialistas de cirugía, no con religión, sino con la mano poderosa de Dios. Esto es otro amén. Amén. Porque ha sido así. Y ese es el testimonio que damos. ¿Verdad? La iglesia primitiva parece que es que quedó allí. Se llamó primitiva no por sus rudimentos, porque era más poderosa seguro que la de ahora, sino porque es la primera. Ahí es cuando se comenzó a formar lo que hoy, en nuestros días, conocemos como la Iglesia de Cristo. ¿Verdad? Toda desviación, toda fuera de su forma, no tiene nada que ver ya. Por eso nos insta la palabra de Dios y nos dice, como la iglesia primitiva, como la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaban los primeros hombres que estuvieron con Jesús, esa es la que hay que seguir. Esa es la que hay que seguir. Y la iglesia sigue, y la Biblia sigue, y seguirá. Y en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice que se abrirán los libros, más de uno. El libro de la vida, y hay otros libros. Pero en uno indica que es su propia palabra. No va a desaparecer. Nunca. Estamos en un estado de privilegio. Aunque creamos que estamos ahí, Señor, ¿por qué me has llamado a mí? Yo creo que lo que tienes que hacer es curarme, sanarme, darme felicidad, y yo ya haré como yo quiera. No vas a conseguirlo. Dios es otra cosa. Dios es otra cosa. No que Dios sea una cosa,
Estamos hablando de cosas muy diferentes. Pero ese es nuestro pensamiento. Pero te digo que la fe es por el oír. Y cada vez que vamos oyendo el Evangelio y las palabras de Dios y el testimonio de Dios, nuestro pensamiento empieza a cambiar. Y la primera cosa que pensamos es que, ¿será verdad? Si yo nunca he pensado así, ¿será verdad? Bueno, mira, ya tienes una duda. No está mal. Pero eso sí, continúas poniendo tu oído y tu corazón en lo que oyes, serás convencido, porque es una promesa de Dios, convencido de que Él quiere tu salvación. ¿Vale? Bueno, vamos a ir un poquito más adelante en el mismo libro, en el capítulo 7, en el versículo 10. Dice que entonces el sacerdote Amasías de Betel envió decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti, el profeta este. Dice, en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Fíjate con qué cuento le fue este hombre que no era de Dios, era estos hombres sacerdotes que estaban de esta parte donde este rey y lo que se estaba formando, que se formó allí, eran puestos por el mismo rey. Y esto no puede ser. Un ministerio, el sacerdocio, los profetas son hombres levantados por Dios. Cuando son hechos por los hombres, dicen mentiras. Y ahí le fue con un cuento, con una mentira. Seguramente para poder acabar y acallar la voz y el mensaje de Dios que venía de parte de Amós, como nos dicen hoy: búscame y vivirás, tendrás la vida de Dios en ti. Eso es imposible. ¿Cómo puede ser eso? Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Y le fue con esto, dice, fijaros hasta qué punto cuando algo no es verdadero, cuando la verdad entra en esa mentira, fíjate lo que dice, no puedes sufrir estas palabras, no lo puedes permitir que nos diga que le busquemos para vivir, si nosotros somos israelitas igual que él. ¿Hasta qué punto llegó el engaño de esta gente? ¿Verdad? Engaño como este o como otros. Dice, esta palabra es imposible de creerla, esta forma de vida cristiana es imposible de seguirla, no va con mis principios, no va con mi manera de vivir, no va con mi religión tradicional. Dios está por encima de todo esto. Y Dios te llama para salvar tu alma. Para salvar nuestras almas. Y este es el mensaje. ¿Vale? Vale, hemos leído esto y ahora vamos a ir a Jeremías, otro de los profetas. Luego pasaremos al Nuevo Testamento. Y en el capítulo 29 de Jeremías, y aquí sí encontramos muchos escritos de este hombre, en el capítulo 10, versículo 14, aquí. Estaba en el capítulo 11, perdón. 29, versículo 10. Ahora dice, porque así ha dicho el Señor otra vez. Y lo ha dicho el Señor, no lo ha dicho una persona. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Estamos en una situación pasada que se cumplió, pero vamos a ponernos un poco en la situación que estamos leyendo. Dice, se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré, dice que en vosotros mi buena palabra, para haceros volver a ese lugar, a este lugar. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor,
¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal. Dice, para daros el fin que esperáis. Entonces, versículo 12, me invocaréis. Os dirigiréis a mí y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y ahora dice en el versículo 13, y me buscaréis y os volveréis y me hallaréis. Esto es una promesa que ya viene en el Nuevo Testamento. El que busca, halla. Si buscamos, si nos volvemos de verdad, sinceramente, realmente, dice que me hallaréis. Porque me buscaréis, porque os volveréis a mí. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿A medias? Porque ahora estoy en un mal momento y voy a ver si hago algo. No, dice que de todo corazón. Me buscaréis de todo y de todo vuestro corazón. Y eso muchas veces es como, para ciertas personas se lo piensan mucho. Buscan las cosas de Dios muy en su mente. Y ahí es imposible razonar un pensamiento de alguien que está tan lejos de nosotros, en el sentido, es tan infinito en su pensamiento, que el quererle entender es imposible. Entonces hay que buscarle sinceramente, de verdad, y no andar diciendo, hasta que yo no entienda, eso no lo vas a entender. Lo entendemos cuando Dios nos lo haga entender. Así son las cosas. Así son las cosas. Y podemos razonar humanamente muchas partes de la palabra de Dios, porque hay una cierta lógica humana también, que podemos entenderla. Pero hay cosas profundas que si Dios no nos ayuda es imposible que nosotros podamos tener un entendimiento real de lo que está pasando. Pasaremos a decir, bueno, me lo creo, o lo desecho, o no participo de esto, no sé, 1000 pensamientos que no tienen nada que ver con lo que Dios dice, que es lo que estamos leyendo. Y el Señor dijo, me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice que esta promesa es una promesa gloriosa, que viene de Dios, de la gloria de Dios. Dice que se extiende, ya lo he dicho, a todas las personas y en todas sus épocas. Si me buscareis, si os volviereis, no retrocediereis a ver si buscáis el punto donde fallé, no. Si cogierais otro camino y siguierais adelante, porque el hombre no puede ir para atrás, porque tiene una carrera por andar, porque ha venido a la vida física, y tiene que andar una carrera, y tienes que andar tu carrera y yo tengo que andar la mía. Y depende por qué camino lo vaya a andar. Encontraré un término y encontraré otro término. Aquí lo que dice es volveos, cambiar de camino. No, es que yo siempre he sido así, ¿por qué voy a cambiar ahora? Eso lo he oído miles de veces. Es un mal pensamiento. Y si nos aferramos a ese pensamiento, estaremos caminando en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia necedad, y creyendo que mi sabio corazón me va a llevar a un lugar, ¿verdad?, mejor que este. Si no estamos en el camino, si no nos hemos vuelto, y no de cualquier manera, sino tal como Dios pide que lo hagamos, y lo pide así, sinceramente. Es una lucha, hombre, es ser sincero. Hay muchos que dicen, no, yo soy sincero, totalmente sincero, y digo lo que pienso, y sí, bien, vamos a hablar de esto también, si no da tiempo. Humanamente sincero no es tan... no es tan limpio como nos parece. O sea, el que se considera muy sincero, vamos a ver que si no hay una regeneración de nuestro corazón, no hay totalmente una pureza de su sinceridad, porque es una sinceridad que tiene que venir de Dios. De Dios. O sea que hasta el hombre que se cree que está
en una posición bastante diferente al resto del mundo, que es muy malo y que hace cosas malas, que piensa mal y cree que está en una posición mejor moralmente o sinceramente, aún así no puede ser, porque su corazón tiene que ser regenerado, tiene que haber sido limpiado y liberado de sus pecados y siendo transformado en su mente y en su corazón, para que haya una sinceridad de Dios, ¿vale? Leíamos aquí en el 14 al final: y seré hallado por vosotros, y de verdad encontraremos, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia por su maldad. Dios dijo: volveos a mí, dejad de hacer lo que estáis haciendo, os juzgaré y seréis esclavos de otros. Y en nuestra cabezonería y terquedad, ¿verdad?, el hombre siguió haciéndolo, el pueblo de Israel. Y se cumplió la palabra que Dios dijo y pasaron 70 años en Babilonia. Ahora era tiempo de regresar. Le dijo: para regresar, dice, yo sé vuestros pensamientos, que queréis paz, que queréis estar en vuestro pueblo, que queréis estar en Jerusalén, en Israel. Vale, dice, pues buscadme. Buscadme. Volver a mí y volver de todo vuestro corazón y me hallaréis. Y bueno, todo esto ocurrió y por medio de un rey, el rey Ciro, de Babilonia empezaron a moverse las cosas y el pueblo de Dios empezó a regresar. Todo tiene una enseñanza para nosotros, para el día de hoy. Lo del pueblo de Israel, hombres como nosotros, ¿verdad? Y nos va enseñando cómo es el corazón de las personas. Aun siendo Dios su Dios y ellos su pueblo elegido. Es curioso, ¿verdad? Por eso el cristiano hoy nos tenemos que cuidar de no contaminarnos, de no andar vagando en nuestra mente, sino nuestra mente tiene que estar centrada en las verdades de Dios para no extraviarnos, para no ser estas personas que acabamos en una religión sin poder, sin visión, sin un ánimo de parte de Dios. Solo cuento con mí mismo y con lo que me pase hoy. Si me pasa algo que no vaya mal, si me pasa algo bueno, bien. No va por ahí. Andamos en lo bueno y en lo malo, pero andamos con gozo, que tiene que ver con una obra de Dios en nosotros. Mira, más verdades que he encontrado aquí, o que encontramos los cristianos aquí, no existen. No existen. El mundo está sumido en una mentira continua y completa. Y cada vez vamos viendo, ¿verdad?, los que estamos de este otro lado, y Dios nos da la luz y el entendimiento de lo que pasa en el mundo, que es necesario, vamos viendo de que toda artimaña, todas las cosas que se mueven económicamente, hasta para bien de la humanidad, todo tiene un trasfondo feísimo, pero que no tiene nada que ver con lo que nos plantea. Quiere decir que no hay verdad. No hay verdad. Y en medio de este montón de cosas, vivimos nosotros. Vivimos los cristianos. En medio de ahí. Vamos a seguir un poco más adelante. Vamos a leer rápidamente, no la sabemos de memoria, esta promesa en el Nuevo Testamento, ¿vale? Lucas 11:9. Y en el 11:9 del Evangelio que escribió Lucas, el médico, dice, y yo os digo, dijo Jesús, y esto está escrito, lo dijo el Señor, pedid y se os dará, pedid y se os dará, buscad, mover vuestras vidas y me encontraréis. Si no nos volvemos
Si no giramos, no le veremos, porque nuestra mirada va a estar en asá, pero Dios no está en esta forma de vida, está allá. Pero yo ya, pero tú ya y yo tenemos que girar, volvernos y de todo nuestro corazón. Dice, buscadme, volveos y me hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Veis? Como en la promesa que hemos leído muchos años para atrás, va avanzando, llega hasta el Nuevo Testamento, queda escrito, y nosotros la podemos leer y vivir. Buscadme y viviréis. Y hacerlo de la manera que yo os pido, os exijo. Es una exigencia de Dios. Él promete y dice cómo. Y yo no lo puedo hacer parecido, porque parecido ya está en las religiones, que son muy parecidas y tienen una línea de engaño terrible. Tal como es, de todo nuestro corazón y me encontraréis. Y le hemos encontrado. Y es verdad que Dios está en nuestro corazón. Es verdad. Tenemos esa promesa, pero tal como hay promesas que vienen de parte de Dios y Él las va a cumplir, también está nuestra parte, nuestra responsabilidad acerca de lo que oímos. No es que yo nunca oí, no es que yo... Nuestra responsabilidad. Vamos a leer un salmo, no todo, un versículo, que nos habla de la sinceridad, ¿vale? Porque de todo corazón podemos decir igual a sinceridad. Y en el Salmo 119, (119:2) dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Y ahora qué dice? Y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón, de todo corazón, igual a sinceramente le buscan. La palabra sincera, sinceridad, tiene que ver con limpieza. Tiene que ver con algo puro. No algo falso, no algo engañoso, no algo parecido. No. Algo realmente limpio y puro. Y el hombre se tiene que volver claramente, sinceramente a Dios y le hallará. Y le hallará y verá sus beneficios. ¿Vale? Hay muchos salmos que hablan, mucha escritura que habla de este tipo, de esta situación. Y con todo, dice su corazón, pero lo primero que nos habla el versículo es bienaventurado. La bienaventuranza, el ser bienaventurado, el que nos vaya bien, el que Dios hable bien de nosotros. Dios no va a estar con alguien que no es sincero. Es que Dios conoce el corazón y la sinceridad, tanto como cualquier otra cosa que se pase por nuestro corazón y por nuestra mente. Dice que Él ve los pensamientos. Y Él no va a estar nunca de acuerdo, ni va a premiar, ni va a ser buenaventurado ninguna persona que no sea de todo corazón, o sea, sincero. Dios no está en esas cosas, está en la limpieza, está en lo puro, está en lo sincero. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice? Hay una posibilidad. Peso habló algo que dice, bueno, pues a veces pedimos cosas a Dios y no llegan. Hay varios motivos, ¿vale? Varios motivos. Y uno puede ser este. Puede ser, seguro que es. No todo es esto, pero este es uno de los motivos. Cuando no ocurre esto que pedimos o Dios no da lo que pedimos, posiblemente es por nos falta la respuesta de Dios. Cuando hay falta de respuesta de Dios, es posible que hay falta de sinceridad.
Cuando buscamos la respuesta de Dios y no llega, una de las posibilidades es falta de sinceridad. Falta la respuesta, falta sinceridad, ¿vale? Entonces es importante lo que estamos hablando. Dios responde a la sinceridad con una palabra: bienaventurado. Bienaventurado. Es algo que parece que está en un ámbito, ¿verdad? Es algo espiritual, algo que no es humano. Algo que tiene que ver con Dios y con nosotros. Bienaventurado eres, ¿vale? Vamos a leer una comparación acerca de la sinceridad, que es como vamos a terminar, y mirar con qué lo compara. Tenemos que ir a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 5. Y en el versículo 8. Dice de esta manera: así que celebremos la fiesta. No dice que nos vayamos de fiesta, ¿no? Que es lo que el mensaje del mundo. Vete de fiesta. Quítate la presión. Toma. Fuma. Danza como un loco por ahí. Y así te liberas. Pero Cristo dice: así que celebremos la fiesta. Dice: no con levadura, con vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura, perdón, de malicia y de maldad. Con esta levadura, no. Sino con panes sin levadura. Los panes sin levadura tienen que ver con masa pura. Representa la pureza, a la sinceridad que estamos hablando, y nos lo deja bien claro. Sino con panes sin levadura, ¿de qué? Lo leemos todos, ¿no? Sinceridad y de verdad. Esta es la comparación. No mezcla. No a medias. No lo que yo creo. No porque ahora. No porque. No. Sin ningún porqué. Sinceramente. Limpiamente. Y te aseguro que Dios estará contigo y conmigo. Asegurado, porque es una promesa de Él. De todo nuestro corazón nos giramos y nos volvemos, experimentaremos la salvación de Dios. Y nuestra vida cambiará. Algo que el mundo busca en muchas cosas. Pero nuestra vida cambia. Cambia. Y algunos tenemos el concepto o el pensamiento de acerca de lo que es un cambio. Bueno, pues la respuesta también, que no te va a mentir, la tenemos también en la palabra de Dios. ¿Cuál es el cambio que Dios hace? Cambia nuestro destino. Eso tanto que se hace famoso, no, esto es tu destino. Eso son mentiras y hacer a la gente, ¿verdad?, decir tonterías. Nuestro destino. Y evidentemente que hay un destino para el impío y para el que ha creído y aceptado la verdad de Dios. Y es verdad. Entonces, que podamos, ¿verdad?, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque no nos va a engañar, no va a defraudarnos, y va a hacer una obra preciosa en nuestro corazón, un cambio de mentalidad. En nuestro corazón va a haber realmente paz, que también predica al mundo. Paz, pero yo voy a ir a formar una guerra allí, porque quiero vender armas. La paz como Dios la da.
necesario para vivir en esta tierra, ¿vale? Pues vamos a orar de verdad, ¿eh? Y que no sea por falta de sinceridad por lo que Dios nos responde, ¿eh? Y si no responde, hay otros motivos también, pero que hoy no sea por falta de sinceridad, ¿vale? Pues Señor, te damos gracias por todos, te doy gracias de los que estamos aquí, por los que hoy has llevado tu palabra, Señor, a su corazón y a nuestros corazones, Señor, en general, porque tu palabra cambia nuestras almas, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, Señor. Este es el cambio. Y nos llevas por un camino nuevo, diferente, estrecho, pero nos llevas hacia la gloria, Señor. Hacia el final, hacia la gloria, hacia la eternidad contigo, Señor. Sabemos que tú estás aquí y somos bienaventurados por creer sin ver, pero por la fe vemos, Señor. Sentimos, anhelamos, deseamos, compartimos. Vivimos en la tierra, en este mundo, para ser luz y compartir tu palabra con los demás, Señor, que tú has llamado. Y en el nombre de Jesús, Señor, tal como tú nos lo dices, Señor, esperamos tu respuesta. Gracias por el día de hoy, por esta reunión, Señor. Gracias. Amén. Que no se despide.